Muy bien, vamos al tema de hoy, Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo ese versículo. Efesios capítulo 6, solamente el versículo 18. Vamos a leer de Efesios capítulo 6. Bueno, vamos a leer hasta el 20 para aprovechar la lectura completa. Aunque vamos a basarnos mucho allí en el verso 18. Dice así la palabra del Señor, el apóstol Pablo, luego de hablarnos acerca de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y vimos toda la armadura ya. En el verso 18 dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, es indudable que ser cristiano es un enorme privilegio. La palabra de Dios nos enseña que un cristiano es aquel que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hermanos, eso es decir mucho, demasiado. Hemos sido perdonados, adoptados en la familia de la fe, justificados, santificados, reconciliados con Dios. Y como si todo esto fuera poco, se nos ha dado el gran privilegio de ser llamados sus hijos. Y se nos ha dado su Espíritu para que more permanentemente en nosotros. Así que por esa y por muchas otras razones, yo creo que el privilegio más grande del mundo es ser cristiano. Pero, de este lado del cielo, hermanos, estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones. O sea, una cosa no quita la otra. El hecho de que ser cristiano encierra un arsenal de privilegios espirituales, hermanos, indudablemente estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos pelear en oración. En oración. En el versículo 14, recuerden, Pablo nos da una exhortación a mantener nuestra firmeza en medio de la batalla. Él dice, estad pues firmes. Pero Pablo, ¿cómo podremos estar firmes? Versículo 18, orando. Estad pues firmes, orando. Aclaro, hermanos, la oración no es otra pieza de la armadura. Es el espíritu en el que tú y yo debemos hacer uso de la armadura. Eso es la oración. Todas nuestras luchas espirituales, todos nuestros conflictos deben ser enfrentados en oración. Y esto es bueno que lo graben en sus mentes. Todos nuestros conflictos, todas nuestras luchas deben ser enfrentados en oración. La armadura del cristiano no funciona como algo mágico. La armadura no tiene poder en sí misma, no. Esta armadura solamente es eficaz cuando la utilizamos en dependencia de Dios, en íntima comunión con Él. Y debo decir, mis amados hermanos, que la armadura que nosotros hemos venido describiendo ya en los mensajes anteriores es excelente. De eso no cabe dudas. Se trata de una armadura excelente. Cada pieza es extraordinaria, pero solo manteniéndonos cerca de Dios, amparados en su poder, es que podremos hacer un uso eficaz de esa armadura. Así que he aquí la armadura, nos dice Pablo. Ahora deben orar.
Ahí está la armadura. Ahora deben orar. Y me llama mucho la atención que Pablo concluya esta porción de la misma manera que él comenzó. En el versículo 10, él nos decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así comenzamos. Y ahora en el versículo 18 nos dice que debemos orar. Debemos orar, porque es así que nos fortalecemos en el Señor. Es así como desarrollaremos una comunión cada vez más íntima con Él. Miren, hermanos, estamos en una guerra, y no cualquier guerra. Y la oración es un aditamento esencial, fundamental, para nosotros poder pelear exitosamente. La oración no es un intercom doméstico. ¿Qué es un intercom? Bueno, hay personas que tienen una casa grande, una casa de 2 niveles, digamos, y ellos instalan un intercom para no tener que ir de un lugar a otro dentro de la casa a buscar algo, o para no tener que estar gritando, fulano, pásame tal cosa. Ellos simplemente aprietan un botón y dicen, fulana, tú que estás en la cocina, tráeme un vaso de agua. Bueno, algunos ven la oración de esa manera. Es un intercom que nos hace la vida más cómoda. No, hermanos, no. La oración no es un intercom. La oración es un transmisor para ser utilizado en tiempo de guerra. Es un walkie-talkie espiritual para ser usado en tiempos de guerra. Eso es la oración. La oración, hermanos, es el contacto que mantenemos tú y yo con el cuartel general para recibir consejo oportuno y cobertura aérea. Si no utilizamos ese transmisor, estamos luchando a ciegas y en nuestras propias fuerzas, y eso es una derrota segura, segura. Por eso se ha dicho que la oración, la vida de oración del cristiano, es la prueba final de su carácter, su vida de oración. Y yo creo en eso, hermanos. Yo creo que ciertamente la vida de oración del cristiano es la prueba final de su carácter. ¿Es vital que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas? Claro que sí. ¿Es de suprema importancia que posea un buen entendimiento y una buena comprensión de la teología? Por supuesto que sí, pero, hermanos, lo que realmente determina el carácter nuestro como cristianos es nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. Lo que realmente determina tu carácter como cristiano, ¿sabes qué es? Es tu vida de oración, es tu comunión con Dios. La teología no es otra cosa que conocimiento de Dios. Mientras más teología conozcas, más profunda debe ser tu relación con Él y tu dependencia de Él en oración. Algo anda mal, muy mal, si mi conocimiento teológico no camina a la par con mi vida de oración. Y este texto que nosotros vamos a estudiar hoy, en Efesios 6:18, contiene 5 enseñanzas, mis hermanos, 5 enseñanzas esenciales acerca de la oración en el contexto de esa lucha espiritual que debemos librar día tras día con el enemigo de nuestras almas. 5 enseñanzas esenciales. En primer lugar, y la vamos a ir viendo ahí en pantalla, en primer lugar, Pablo nos dice que nuestras oraciones deben ser variadas. Nuestras oraciones deben ser variadas. Noten el versículo 18. Dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda oración y súplica. Eso dice ahí, ¿no? Muy claro. Oren con toda oración y súplica. Primero, nuestras oraciones deben ser variadas. Debo decir que esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término muy general. Incluye adoración, incluye confesión de pecados, acción de gracias.
O sea que la oración es mucho más que pedir, es hablar con Dios. Eso es la oración. Ahora, al acercarnos a Él en oración, nosotros debemos reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Es ese entendimiento el que nos va a permitir acercarnos a Él en una forma apropiada, porque no nos estamos acercando a cualquiera. No se trata de venir delante de Él simplemente con una lista de peticiones. Señor, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto. No, hermanos. A través de la oración tenemos comunión con Dios y estamos reconociendo al mismo tiempo su grandeza y nuestra pequeñez. Estamos reconociendo al mismo tiempo su santidad y nuestro pecado. Estamos realmente reconociendo que Él es un Dios cercano. Recuerden, Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo es glorioso, digno de nuestra confianza, pero digno también de nuestra confianza, digno también de nuestra adoración, digno también de nuestra admiración. Ok, la segunda palabra que Pablo usa aquí es súplica. Fíjense que el texto dice, con toda oración y súplica. Y aquí se está refiriendo primariamente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Recuerden, hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. ¿Y qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos expresar esa necesidad con peticiones específicas. No pidamos, Señor, bendice a todo el mundo. No, esa es una petición demasiado general. Debemos venir a Dios con necesidades específicas, con peticiones específicas, oración y súplica, dice aquí el texto. Por eso es que al orar, nosotros no vamos a repetir siempre las mismas cosas, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco lo es. Estar repitiendo las mismas cosas ya es un rezo. Eso es un rezo. Hay personas que rezan pero no oran. No es lo mismo. Ellos no entienden que la relación con Dios debe ser algo dinámico. Es dinámica nuestra relación con Dios. Continuamente tenemos nuevas necesidades. Continuamente tenemos nuevas oraciones que traer delante de Dios. Es una relación dinámica que producirá, dice Pablo aquí, todo tipo de oración. Y esa es la tercera palabra a la que yo quiero llamar vuestra atención. Pablo no está diciendo simplemente presenten delante de Dios oraciones y súplicas. No, eso no es lo que el texto dice. Más bien dice que debemos venir delante de Él con toda oración y súplica. Y la idea que esa palabra comunica es variedad. Debemos orar con toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro culto familiar o visitando a un hermano. Y cuando lo visitamos hacemos una oración con él o por él. Oraciones que vamos a expresar verbal y audiblemente. Hay otras oraciones que se van a quedar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo para estar a solas con Dios. Entra en tu aposento, dice Jesús, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Una oración secreta, sencillamente. Pero otras veces oraremos en el trabajo. O sea, nadie se dará cuenta de que estamos orando. Pero el jefe te ha pedido algo difícil y tú dices, Señor, ayúdame en tu mente. Estás orando. Otras veces oraremos caminando por la calle o mientras vas manejando. En el caso de aquellos que tienen vehículo, claro, sin cerrar los ojos, no se los recomiendo, ni bajar la cabeza. Con los ojos bien abiertos, pero usted va orando a Dios. Otras veces oraremos haciendo los quehaceres de la casa, esas hermanas amas de casa, o aquellos que también podemos hacer algo en la casa. A veces serán oraciones largas. Otras veces serán clamores que vamos a dirigir al cielo en auxilio. O sea, toda clase de oración es lo que Pablo quiere decir. Toda clase de oración. Porque, hermanos, otra vez, la relación que tenemos con Dios es dinámica.
y consecuentemente nuestra vida de oración debe manifestar esa variedad. No podemos limitarnos a cierto tipo de oración. A mí a veces me da la impresión de que hay personas que piensan que Dios está en el cielo con un reloj diciendo, solo oró 1 minuto, no se la voy a responder. No. Es que hay veces que uno tiene que dirigir a Dios un clamor y Dios entiende. Otras veces podremos orar tranquilamente y tomarnos el tiempo para orar. Pablo dice, oren con toda clase de oración. Toda clase de oración. Eso es lo primero. En segundo lugar, Pablo nos enseña que nuestras oraciones deben ser constantes. Nuestras oraciones deben ser constantes. Eso es lo segundo. ¿Cuándo debemos orar? Pablo responde, en todo tiempo. En todo tiempo. Dice allí el texto, orando en todo tiempo, literalmente, esto significa en toda oportunidad. Esa es la idea. Orando en toda oportunidad. Los creyentes estamos en medio de una lucha continua. Esto, por favor, vamos a tenerlo bien pendiente. Todos nosotros estamos como creyentes en una lucha continua y por lo tanto debemos orar regularmente. ¿Por qué? Porque la lucha es continua. ¿Por qué debemos orar regularmente, hermanos? Porque el enemigo de nuestras almas nos ataca con regularidad. El enemigo de nuestras almas nos ataca regularmente. Por eso en Lucas 18, y voy a presentar en pantalla lo que dice ese versículo, el verso 1. Allí en Lucas 18, 1 al 8, el Señor instruye a sus discípulos con una parábola, la parábola del juez injusto y la viuda, que venía constantemente, recuerden, esa viuda venía siempre a pedir insistentemente que se le hiciera justicia. ¿Y cuál es la enseñanza clave de esta parábola? Versículo 1, ahí lo revela Jesús. Dice, les refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. A veces nos da la impresión de que nada está sucediendo a pesar de que estamos orando, hermanos. Estamos en medio de una dificultad, estamos orando a Dios, la dificultad persiste y ¿qué hacemos muchas veces? Que dejamos de orar. Error. Dejar de orar es un error. Por eso el Señor nos dice aquí, no dejen de orar, que en el momento oportuno nuestro Dios responderá. En el momento que Él entienda oportuno, no nosotros. Pero no dejes de orar. ¿Qué se dice de los primeros cristianos de la iglesia primitiva en Hechos 2:42? Véanlo allí. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la oración. O sea, estaban dedicados de forma continua ¿a qué? A la oración. Y en las epístolas se nos dice que debemos seguir ese mismo patrón de la iglesia primitiva. Como iglesia y como individuos debemos orar regularmente. En Romanos 12:12, Pablo dice que los cristianos debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constantes en la oración. Filipenses 4:6, un texto tremendo pasaje Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Mi hermano, una pregunta. ¿Cuántas veces al día vienen a tu mente pensamientos que generan ansiedad? ¿Cuántas veces al día? Yo te pregunto, ¿es la misma cantidad de veces que la que tú acudes al trono de Dios en oración? Porque resulta que Pablo dice aquí, por nada estéis afanosos, oren. No entren en ansiedad, oren. Cuando eso ocurre, cuando esos pensamientos comienzan a asaltarnos y a querer inquietar nuestras almas, mi hermano amado, mi hermana amada, ese es el momento para venir delante de Dios en oración. No te afanes, ora.
Para que no estés ansioso por nada, ora por todo. En pocas palabras, si nosotros, hermanos, acudiéramos al trono de la gracia con la misma constancia en la que nos asaltan esos pensamientos, yo creo que oraríamos más. Y eso es lo que en la práctica este texto está diciendo. No estés ansioso por nada, ora por todo. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. ¿Qué dice allí? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. ¿En qué? En la oración. El famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice allí? Orad sin cesar. Orad sin cesar. La pregunta es, ¿qué tanto debemos orar incesantemente? Incesantemente. Miren, hermanos, esta batalla espiritual de la que hemos venido hablando solo se puede pelear de rodillas. Porque es allí donde obtienes la victoria, o es allí donde tú eres derrotado en tu cámara secreta de oración. Esta es una lucha que se pelea mayormente de rodillas en la presencia de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora, hay una pregunta que puede estar en la mente de algunos. Ok, ¿y qué significa esto? Sí, debemos orar regularmente. Debemos orar incesantemente, pero resulta que nosotros tenemos muchísimas responsabilidades cada día que debemos cumplir con nuestra familia, con nuestro trabajo, los que estudian con sus deberes académicos. ¿Cómo es eso de que debemos orar sin cesar? Esa pregunta quizás está en la mente de algunos. Me gusta lo que dice John MacArthur. Es muy acertado cuando él dice lo siguiente. Orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios, donde lo que vemos y experimentamos se convierte en oración. Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados, tomamos esa tentación delante de Dios y clamamos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos gracias a Dios por ello. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios saque bien de esto y que sea usado por Él para obtener ese fin. Cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, oramos que Dios traiga a esa persona hacia Él y que nos use para ser fieles testigos. Cuando enfrentamos dificultades, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. En otras palabras, nuestra vida viene a ser una oración que atiende continuamente una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Una oración, dice él, que asciende continuamente. Alguien una vez habló de un truco que le ha sido bastante útil. Él dijo: cada vez que yo me encuentro con un carro que se parece al carro de un hermano, yo oro por él. Interesante esto, ¿eh? No es que lo toma como una señal, como gente que le gusta ponerle a Dios señal. No es eso, hermano. Es sencillamente un recurso mnemotécnico, un recurso de la memoria. Me acuerdo de esa persona y oro por él. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a dar un consejo. Cuando usted esté orando, por ejemplo, usted se pone a orar, todo el que le venga a la mente, si le llega a la mente, ore por esa persona. Ore por esa persona. Voy por la calle y me veo en esos atardeceres de noviembre que son preciosísimos y digo: gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder ver esta maravilla. Ya tú convertiste eso que tú miraste en oración. Tú estás orando sin cesar ahí. No hace mucho tiempo en mi trabajo, hermanos, por poco un palo de plástico me dio, cuando lo saqué, me dio en la ceja, encima de la ceja izquierda. Por poco, hermano, me da en el mismo ojo. Y dije: Señor, gracias por haberme guardado de perder un ojo. Ese es el punto, hermanos. Continuamente levantamos nuestros corazones delante de Dios. Eso es orar en todo tiempo. Toda la circunstancia, lo que te pase, bueno o negativo, conviértelo en un motivo de oración en ese momento.
Hay momentos en que debemos apartarnos de todo para orar. Momentos en que debemos concentrarnos de manera especial en la oración. Claro que sí. Pero muchas veces no podremos hacer otra cosa que enviar un breve clamor al cielo. Un breve clamor. ¿Cuál es el punto que quiero hacer aquí, hermanos? Que de una manera u otra vamos a mantener un canal abierto de comunicación con Dios. Un canal abierto de comunicación con el cielo. Ese es el teléfono rojo. Usted lo levanta y ya se conecta con el cielo. No importa dónde usted esté, lo que esté haciendo o cómo esté. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de Nehemías y lo voy a poner en pantalla. Este ejemplo de Nehemías, muy interesante acerca de esto que yo estoy diciendo. Nehemías acaba de escuchar el estado calamitoso en que se encuentra la ciudad de Jerusalén. El muro, recuerden, estaba derribado, las puertas habían sido quemadas con fuego. Esto trae pesar al corazón de Nehemías, que era copero del rey. Y cuando Nehemías se presenta delante del rey, el rey se da cuenta de su tristeza y le pregunta qué le pasa. Y Nehemías le explica al rey lo que está pasando. El rey le dice, ¿y qué cosa pides? Véanlo ahí en pantalla, el texto. ¿Qué cosa pides? Imagínense qué gran oportunidad. Nehemías está delante del rey. Dime, Nehemías, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Sabes lo que dice el texto? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Él oró al rey de los cielos y dijo al rey. O sea, él no dijo, espérame un momentito, espérate. Yo voy ahora a meterme en mi aposento y voy a durar una hora preguntándole a Dios que no. Eso no fue lo que hizo Nehemías. El rey le dijo, dime, Nehemías. Y él dijo, Dios, ayúdame. Y habló al rey. Eso es todo. Eso es todo. Una flecha con un mensaje de auxilio, hermano. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Y dijo al rey, ahí mismo, inmediatamente el rey le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Él no se apartó a orar. Él oró a Dios en su mente, rápido. Señor, ayúdame. Y dijo al rey. Mis hermanos, nuestra necesidad es constante. Y el permiso que tenemos para entrar a la presencia de Dios no expira ni tiene horario. Nunca vamos a llegar al trono de Dios y Él nos va a decir, bueno, mijo, es tarde ya, se cerró. No, hermanos, no. El permiso que tú y yo tenemos para entrar a la presencia de Dios no expira ni tiene horarios. Esa oficina está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año. No cierra. Puedes hacerlo cuando tú quieras, de noche, de día, de madrugada, al amanecer, cuando tú quieras. ¿Qué fue lo que Cristo nos prometió? Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros, no semanal, no los domingos solamente, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora yo te pregunto, teniendo un Señor así, tan constante al lado nuestro, todo el tiempo, hermano, ¿por qué no mantener ese canal abierto de comunicación las 24 horas del día? Sobre todo tomando en cuenta que tenemos tanta necesidad y que Él derrama sus bendiciones continuamente sobre nosotros. Una pregunta, mi hermano, mi hermana, a ti te pregunto, ¿es así como tú oras? ¿Mantienes tú ese canal abierto de comunicación con Dios, convirtiendo lo que ves y experimentas cada día en oración? Ya sea para darle gracias, ya sea para pedir ayuda, sabiduría, consuelo, fortaleza o para interceder por otras personas. Mi hermano, mi hermana, no apagues el transmisor. ¿Sabes por qué? Porque la guerra no ha terminado todavía. La guerra no ha terminado todavía. No podemos ser ilusos, no podemos luchar en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que ora pobremente está manifestando un entendimiento pobre de la naturaleza de la vida cristiana. ¿Por qué ora pobremente? Porque hay cosas que ese creyente no ha entendido todavía. Imagínese usted a un soldado
que es enviado a Afganistán a pelear contra los talibanes. Imagínense a ese soldado armado con un cuchillito de mesa. El individuo va al desierto de Kabul armado con nada más y nada menos que un cuchillo sencillo de mesa. Algo que ni corta. No, lo que pasa es que yo vi en una película a un individuo que con un cuchillito de mesa hacía maravillas. Óigame, ese individuo se defendía, dice él, de todo el mundo con un cuchillo de mesa. Sí, mi amigo, pero esto no es una película, esto es un conflicto real, con personas que no están jugando, con personas que están dispuestas a todo con tal de mantener su posición. Esto no es una movie, no es una película. O sea, este individuo está desfasado porque su perspectiva de la guerra no solamente es infantil, porque es infantil, es sumamente peligrosa y muy seguramente no saldrá vivo de allí. ¿Saben una cosa? En el caso de un cristiano la situación es mucho más compleja todavía, mucho más dramática. Esta guerra espiritual que tú y yo estamos librando no es contra los talibanes, es contra un enemigo mucho más peligroso y más equipado. No es con un cuchillito de mesa espiritual que vamos a pelear esta batalla. No es con un simple cuchillo de mesa. Necesitamos el poder omnipotente de Dios, hermanos. Y lo necesitamos continuamente. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Tercero, Pablo nos enseña en el texto que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Esa es la tercera enseñanza del pasaje. Nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Noten el texto una vez más. Dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Algunas personas piensan en la oración como los budistas en sus mantras o algunas otras religiones en sus rezos. Si dicen las palabras correctas, algo va a suceder. Pero mis hermanos, la oración es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas y puestas en el orden correcto. Orar es una comunicación espiritual con Dios, del alma que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Por eso la oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Eso es la oración. Vamos por un momento a Efesios 2:18 para que vean algo. Efesios 2:18. Recuerden, ¿cuál es la oración verdadera? Aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Si el poder del Espíritu Santo no está vivificando esa oración, de nada sirve. Noten lo que dice Pablo ahora. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, o sea de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Wow! ¡Qué buena definición de oración yo veo aquí! Por medio de Cristo, yo tengo entrada o tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oramos al Padre en el nombre de Cristo, confiados en el hecho de que por sus méritos, por los de Cristo, podemos presentarnos delante de Dios y pidiendo lo que Él pediría de haber estado en mi lugar. Hermanos, eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Hay algunas personas que creen que orar en el nombre de Cristo es traer una serie de peticiones y al final añadir el abracadabra, la frase mágica que abre todas las puertas. En el nombre de Jesús, amén. Esa no es la idea. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Cuando nosotros vamos al cielo, allí nuestro nombre no vale un centavo. Mire, si yo voy al cielo a pedir en nombre de Félix Monegro, no me van a dar absolutamente nada. Ahora, el nombre de Cristo allí tiene todos los créditos abiertos. El nombre de Cristo en el reino de los cielos tiene un valor infinito. Entonces, cuando yo voy en su nombre, amparado en sus méritos, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces las puertas del cielo se abren para mí. Yo voy en el nombre de Cristo.
Recuerden ustedes, hermanos, cuando los discípulos fueron a desatar aquel pollino, cuando Cristo iba a entrar a Jerusalén en su famosa entrada triunfal, el Señor los envía a cierta casa y le dice, díganle a ese hombre, al dueño de la casa, que ustedes van en mi nombre y que yo necesito el pollino. ¿Y qué fue? Le dieron el pollino. Le mandaron el pollino. Ahora, si Pedro hubiese llegado y le dice, mira, préstame tu pollino. ¿Y quién eres tú? No, yo vengo en el nombre de Cristo. Entonces le dieron el pollino. Eso es orar en el nombre de Cristo y es pedir lo que él pediría de haber estado en mi lugar. Pero Pablo nos dice también que es por el Espíritu que hacemos todo eso. Es por el Espíritu. Noten otra vez Efesios 2:18. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros el que nos da la certeza, la seguridad de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y es el Espíritu Santo quien nos mueve a venir delante de Dios con confianza, creyendo esas promesas. Miren, si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros no podríamos orar con confianza. Pablo dice en Romanos 8:15, vean lo que dice Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa expresión Abba Padre es un hebraísmo que significa papito, literalmente. Un término de confianza. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien obra en nuestro corazón, esa confianza de venir delante de Dios y decirle, Padre mío. Lo mismo vemos en Gálatas 4:6, seguimos viendo texto. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y más adelante en Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros oramos en lenguas? No, porque ahí dice claramente que son gemidos indecibles, o sea, nadie los oye. Mis hermanos, es tan grande nuestra debilidad, tan grande, que muchas veces no sabemos ni qué vamos a pedir en oración. Y noten que el apóstol Pablo no se excluye, él se incluye aquí. Él dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿No fue ese el caso del mismo Pablo en 2 de Corintios 12, cuando él le pidió a Dios por aquel aguijón, quítamelo, Señor? ¿Qué le dijo Dios? No, Pablo, no te voy a quitar el aguijón porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. O sea que el mismo Pablo a veces no sabía qué pedir. El mismo Pablo en ocasiones no supo orar como conviene. Hermanos, hasta en eso debemos depender del Espíritu de Dios. Cuando venimos en oración debemos asegurarnos de que tenemos una promesa bíblica que garantiza que Dios va a responder esa oración, porque esta palabra también la inspiró ¿quién? El mismo Espíritu Santo. De manera que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que el Espíritu mismo inspiró a través de la palabra, y es orar dependiendo de Él. Y cuando vengamos delante de Dios y pidamos lo que no conviene, entonces ahí viene esa oración con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en nosotros se va a comunicar con el Padre en los cielos y le va a decir, no, Señor, dale otra cosa, no le dé eso. Con cuánta confianza, hermanos, con cuánta confianza tú y yo podemos venir en oración. Hasta cuando nos equivocamos, Dios nos ayuda. ¡Wow! Con cuánta confianza podemos nosotros venir en oración. Hay otras cosas más que Pablo enseña en el texto, pero lo veremos ya, si Dios quiere, en la próxima oportunidad. Lo cuarto que veremos en esa ocasión será que, según el texto, Pablo nos dice que nuestra oración debe ser vigilante y persistente,
que debemos interceder por otros también, y son las últimas cosas ya que vamos a ver si Dios así lo permite. Mientras tanto, hermanos, meditemos en estas cosas, vamos a apropiarnos de esta palabra y vamos a comenzar a poner en práctica realmente el hecho de que la vida cristiana es dinámica y de que nuestro Dios está ahí 24/7 para oír nuestras necesidades, nuestros clamores, nuestra oración. Pero también Él se compadece de nuestra debilidad, porque a veces no sabemos pedir como conviene y el Espíritu Santo nos ayuda. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bueno es tener al Dios que tenemos! Vamos a seguir desempacando ese pasaje en la próxima ocasión. Mientras tanto, vamos a terminar haciendo eso mismo, orando al Señor.